en el cerebro, ya estaba súper crecido, y en cada viaje que yo hacía le traía le llevaba un peluchito. Entonces le decía, no te voy a ver porque voy a ir de viaje, ¿ahora qué quieres que te traiga? Pues esa vez Angel Lady me llevó un osito angelito blanco. Cuando lo vi dije, este es para este niño, claro, es para Carlitos. Entonces se lo llevé, y cuando regresé a México la mamá me dice, sabes, como que te está esperando, necesitas venir a verlo. Y ese día le guié una meditación diciéndole que con la misma facilidad como la mariposa sale de la oruga, que volara, ¿sabes qué? Falleció a la hora, y con el angelito lo pusieron. Ahora sí que el día de la velación estaba el niñito acostado y con su angel, su osito de ángel que me había regalado ella. Fue impresionante. ¿Qué va? Híjole, mariposa, platica más. Ay, de ella, platícanos de Sandra. Sandra, que vino a tomar el entrenamiento aquí en México. Sí, Sandra Oval vive en Tenerife. Ella es psicóloga, es especialista ahora en bioneuroemoción. Y cuando vino también teníamos una conexión súper profunda. Ella en algún momento había una conexión con Henry Leo Boldock, que habían sido, pero con Henry me recuerdo que habían sido hermanos. Y entonces era una relación como de hermanos que ellos que sentían, que habían tenido, y fue muy profundo. Muy profundo. Como decías, la parte maravillosa con Henry es que seguíamos en contacto y nos mandaba estas cartas, ¿no? Sí. Aunque ya en ese momento empezaba el email y todo, pero esas cartas creo que eran maravillosas, sí, porque también era parte de la técnica que nos enseñaba Henry, de la escritura intuitiva, ¿no? Ajá, sí. Porque cuando te conectas en estas partes tan profundas de tu ser, puedes encontrar esas reminiscencias de otros momentos, de otros aprendizajes, ¿no? Por eso nos decía que la vida es interminable, porque en todo momento vamos aprendiendo. Las personas nos encontramos, bueno, ella ahora en Tenerife, en ese momento estuvimos aquí en Cuernavaca. Entonces hay sincronías. Yo me acuerdo que ella vio una vida en que era monja, uh-huh, y que Marjorie era la madre superiora. Era la madre, sí. Ay, bueno, fue chistosísimo. Yo creo que también éramos monjas nosotros. No lo dudo ni un poco. Como monja rebelde, ¿no? Sí. Que se colgaba de las campanas. Chistoso. Y una vez Henry me dijo, ¿sabes qué? En el entrenamiento pasado estuve pensando ¿cuál es la conexión? ¿Por qué la conexión tan cercana con Angelina? Entonces me dijo Henry, como hijo de un emperador, hace un pequeño feudo en Japón, y mi esposo entonces era escribano. Y era el escribano del papá de Henry. Ajá. Y entonces dejaba que la hija del escribano jugara con la hija de ese emperadorcito. Y entonces cuchichábamos y chismoseábamos y jugábamos y tomábamos el tecito y bordábamos una especie como de gallinitas. Entonces cuando me estaba platicando eso, le dijo Henry, alguien me había dado un juego de té con unas tacitas, con esas gallinitas exactas a las que nosotros bordábamos. Y yo tenía un juego, pero esa la guardé para alguien. Y cuando me estaba platicando esa historia, se la di y bueno, nos llenó nuestra alma. Ya después en la Casa Azul, preciosísima, en el porche, se tomaba su tecito con la esposa. Sí, hubo una gran conexión con él. Yo estoy muy agradecida por todo lo que he aprendido de él. Le he ayudado a traducir. Entran a su página, se llama Henry Leo Bolduc. Tiene aún libros que le ayudé a traducir y tiene mucho material todavía. Y bueno, ya desde el 2011 falleció, pero bueno, sí, ahí fue parte está. de su legado que ahora se puede descargar gratuitamente. Es para hacerlo. Muy generoso. Un hombre que trabajó más de 45 años, más de decía. 45 Él murió cuando tenía 64 años. 64. 64 años.
que nació en 47 y murió en el 2011, entonces tenía 64 años. Nació en 47. ¿Te acuerdas de Edgar Cayce? Claro. Bueno, Edgar Cayce fue un gran psíquico y murió unos meses antes de Henry Leo Baldock. Y Henry Leo Baldock tenía muchos patrones de Edgar Cayce. Muchos. Y yo le decía, Henry, yo creo que eres Edgar Cayce. No, Angelina, no digas eso, porque hay muchos que dicen que son Edgar Cayce. Pero de verdad, ¿no? ¿Te acuerdas esa frase? Bueno, hay fragmentos del alma, ¿no? Esto mismo. Algo que nos hacía mucho hincapié, Henry, decía, las personas que van a tener una regresión, no crean que son los grandes personajes de la historia. Realmente son vidas cotidianas en momentos muy específicos que el alma tiene que, o sufrió algo, una prueba de desamor o una prueba de verdadero amor. Entonces, esas son como los puntos clave donde hacen que nuestra vida se gane o pierde. ¿Qué es lo que siempre que vemos en regresiones? ¿Qué es lo que tú aprendiste? ¿Qué es lo que qué podías haber hecho mejor, ¿no? Sí. Y estos puntos pivote que nos decía, son vidas cotidianas, pero que en algún momento, como lo que mencionas, hay en alguno de nuestros canales maravillosos que entra información, que es la vista, el oído, el tacto, el gusto, puede llegar una reminiscencia de algo que vivimos. Sí, un disparador de esa memoria, ¿no? Ese recuerdo. Tú ahorita nos dices esta parte de las gallinitas, y quizá cuando tenemos esta parte es de la simbología justamente, ¿no? Simbología. Cuando nosotros estamos recordando o tenemos cerca eso, nos va creando un equilibrio interno en todo este trayecto tan tremendo que tenemos en el alma. Y algo de ponernos muy conscientes es que todo lo que vamos viviendo, como estas olas en el agua, cómo van expandiéndose y cómo van modificando a tantas personas en nuestra vida, ¿no? Creo que para mí fue un disparador que Henry me dijera mariposa, porque estamos en 2017 y sigo siendo mariposa. Pero es que inició una transformación maravillosa. Entonces, bueno, ya estabas en ese camino, pero como que emprendiste el vuelo. Ahora sí que emprendiste el vuelo. Entonces, de transformación. El verlo, ¿no? Esta sensibilidad que tenía de ver a las personas, y la primera lección del alma muy importante es el perdón y la aceptación. El perdón es la etapa más importante de una regresión, ¿no? Acatar las lecciones del alma y perdonar a todos aquellos que te hirieron, te hicieron algo, o perdonarte a ti. Muchas veces es como la parte más difícil el perdón a uno mismo, pero esa es una parte medular de la regresión. Miren aquí nuevamente esta mujer, ¿cómo se dice? Cuentacuentos. Es una storyteller, es cuentacuentos. Sí. Una chava es así como hipiosa, anda de una ciudad a otra, de un condado a otro, y lo van contratando de los condados para que platique las historias, y es fantástica, maravillosa. Angel Lady aquí, la dama ángel, que inició como hermosa, ¿no? Sí, era hermosa, es verdad, sí. Era hermosa, pero ya luego pues se metió muchísimo todo en el camino espiritual y dejó de volar, o creo que seguía volando, ¿no? O no me acuerdo. No me acuerdo, pero también era vecina de Henry. Sí, pero esto que decimos, cualquier persona puede ser susceptible a encontrar su camino y tener estos disparadores para poder aprender las lecciones del alma, ¿no? Exacto. Que eso es lo que vemos. Cualquier persona puede tener una regresión, y no es solamente para pensar quién fui, dónde fue, eso ya carece de importancia, porque realmente lo que es importante es lo que va uno aprendiendo, lo que pudo haber hecho mejor. Y lo que pudiese hacer mejor antes,
ahora es algo que necesita estar en tu plan de acción. Sí, claro. Para completar, porque por eso tu inconsciente te está recordando una historia, porque es algo pendiente que aún no terminas. Exactamente. ¿No? ¿Y qué tal con relaciones? ¿Te has encontrado a familiares? Sí, bueno, sí. ¿De tu hijo? ¿Ya comprendiste eso? Platica de eso. Bueno, es una historia del alma y del amor. Es una historia del alma. Bueno, yo tuve 2 hijos, pero un hijo mío, Rodrigo, que falleció en el 2017, hace 10 años, hace 10 años murió. Y cuando tuve una regresión, me di cuenta que él y yo habíamos sido hermanos. Para esto es conveniente decir que el género no importa, nuestra alma no tiene género. Hay algunas regresiones que somos hombres, hay veces somos mujeres, y realmente lo que es importante es el aprendizaje que vamos haciendo. Pues en esa historia, mi hijo se llamaba Rodrigo. Rodrigo y yo éramos hermanos y teníamos un padre muy ancianito que era pescador. Y el gran herencia que teníamos de nuestro padre iba a ser esa barca, precisamente. Entonces, cuando muere nuestro padre, nos vamos los dos en una noche en el barco pesquero que teníamos, en esta barca de pesqueros, y los dos estábamos emborrachándonos. Y en eso yo me caigo al agua, que fue una regresión tremenda porque sentía yo que me daba hipotermia y me moría. Y él era más joven que yo y esa fue mi muerte, que fue una muerte tremenda, porque cuando tienes una regresión, realmente sientes en el cuerpo todas las sensaciones, como digo, visuales, kinestésicas, auditivas, gustativas, todo, ¿no? Podía yo recordar la hipotermia, lo salado y el haberme muerto. Y fue una lección del alma porque cuando muere mi hijo, murió en un accidente en la carretera de Querétaro. También fue impresionante porque yo estaba en Chile. ¿Te recuerdas? Estaba yo en Chile porque una amiga y paciente mía le había yo ayudado y ella, cuando recuperó toda su información, porque perdió toda su información, su memoria, me dijo: te mando un boleto y quiero que estés en mi cumpleaños. Y vivía en Chile. Entonces yo había llegado a Chile un día 15, ella cumple en el cumpleaños el día 16, estábamos en la fiesta, en todo, y de repente yo empiezo a sentir mal, y me voy a mi recámara y veo el accidente. Esto que les decimos es impresionante porque vives eso. O sea, no es un artículo de fe, sientes, lo ves, lo sientes, lo vives, ¿no? Como viste la muerte. Vi el accidente del auto, y al otro día pues me avisaron que había fallecido Rodrigo. Entonces es algo impresionante, y lo que queda de estas historias, el aprendizaje, por ejemplo, es lo que tenía en ese momento mi hijo suyo, de su propiedad, era su auto. Y ese auto me lo regala a mí. Entonces, cuando murió, me quedo yo con ese auto. Entonces decía, ¿cómo la vida siempre va compensando? Lo que aquí yo perdí, acá lo gané. Este hilo tan sutil que tenemos en las vidas es que todo tenemos que venir a la ley del amor. Y fallas que en algún momento dado haya habido, aquí en esta vida las tenemos que volver a vivir. Es la oportunidad. Precisamente es la oportunidad para sanar esa parte del alma, ¿no? Sí. Y estas conexiones, cuando decías, esta conexión tan profunda de sentir cuando alguien está, es que bueno, ya no lo podemos dudar tanto, porque ahora que tenemos internet y wifi y todo eso, y decimos, ahorita nos están viendo
en cualquier lado que quieran vernos del mundo. Como en el inconsciente, que no hay tiempo Es lo mismo ni en el espacio. inconsciente, ¿no? Sí, la conexión. Yo sentí la muerte que habíamos dicho de Henry Leopoldo, que un día lo siento, y tú me lo confirmas. O otro amigo en común, el papá de Arturo, que fue mi maestro de polaridad precisamente en la Ibero, y amigo en común, ¿no? Yo conocí a Arturo en mi entrenamiento de polaridad. Claro. Y cuando llegó, ¿ya nos vamos a ir? Un minuto. ¿Es el último segmento? No, okay. Un minuto. Entonces, cuando hicimos un círculo reconociéndonos cada quien, cuando llegó a mí, lo vi a los ojos y le dije, tú fuiste mi maestro Zen. Y nada más levantó la ceja, así como sí, tú la levantas. Igual que tú. No, yo no la levanto. Tú y Arturo levantan así la ceja. Como los maestros, cuando tienes una iluminación, nada más hacen una carita como sonriendo, no afirmando, pero dejándolo al aire, a ver que lo compruebes. Al día siguiente, él daba una plática de Zen ahí en Polaridad. Claro, yo no sabía que trabajaba el Zen. Entonces, bueno, regresamos en un momento. Qué historia tan increíble. Qué historia tan divina, ¿verdad? Qué historia tan increíble. Sí. Padrísimo. ¿Seguimos en FaceTime? Bueno, Henry y su esposa, Joan. Y bueno, siguió viviendo en ese lugar.